Bienvenido, bienvenida. Así es. Gracias por conectarte por este medio para estudiar la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Vamos a escudriñar la Biblia, Amén. Nos vamos a nutrir el corazón y encontraremos respuestas a nuestras incógnitas. Amén, amén. Si estás en las redes sociales, comparte este estudio con otros. Así sea. Bueno, saludamos hoy, Omar, a la hermana Marisela Ayala. Ella nos escribe desde Aguascalientes, México, y dice: recuerdo cuando vivíamos en Sinaloa, yo tenía 5 años y mi mamá ponía el programa en el radio de La Voz de la Esperanza. No éramos adventistas, pero como niña me gustaba mucho escuchar la música del programa y por ese medio aprendí de la palabra de Dios. Más tarde nos bautizamos y hoy seguimos sirviendo a Dios. Los escucho cada semana en el repaso de la lección. Me gusta cómo se acoplan para explicar los detalles. Gracias por este hermoso programa. Qué lindo testimonio, ¿no es cierto, Nessie? Gracias, hermana Marisela. Gracias por darnos el privilegio Amén. de compartirlo. Oramos para que Dios derrame abundantes bendiciones sobre usted y su familia. Así sea. Bien, comencemos entonces pidiendo a Dios sabiduría. Querido Padre Celestial, aquí estamos nuevamente presentándonos delante de ti porque deseamos aprender de tu santa palabra. Enséñanos, bendícenos, ilumina nuestras mentes. Amén. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana repasaremos la lección 12 para el 21 de septiembre 2024, titulada Juzgado y Crucificado. Ya en la lección 12, Así es. Marcos capítulo 15 presenta 3 escenas claves. Primero, el juicio. Segundo, la crucifixión. Y tercero, el entierro de Jesús. Esbozando así el corazón de la narrativa de la pasión y proporcionando una idea veraz de la naturaleza del reino de Dios. Amén. Ahora, los puntos más relevantes son presentados en los acontecimientos de este capítulo. Así es. Probablemente porque el autor dejó que los hechos hablen por sí mismos, Claro. ¿no es cierto? El versículo de memoria para esta semana es Marcos 15:34 y dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, solemos decir que qué horrible, ¿no es cierto? ¿Cómo crucificaron a Jesús? Se dispusieron a sacrificar a un hombre por el supuesto bien del pueblo. Perdieron los principios de la verdad, el derecho y el amor y diseñaron la muerte cruel de un inocente. Pero su conspiración despiadada ilustra hasta dónde somos capaces de llegar para defender nuestro punto de vista en cuanto a la salvación. Y al hacerlo, volvemos a crucificar al Hijo de Dios. Tristemente, las ideas teológicas de muchos están tan empañadas por conceptos judiciales y reglamentarios que vuelven a rechazar a Jesús. El terrible peligro no es que tengamos una conciencia imperfecta, hermanos, o una idea incompleta de la salvación, sino que busquemos hacer de nuestros conceptos erróneos la definición de la verdad. Cuán cierto. Pongamos un ejemplo patético. Pilato casi había sido persuadido a liberar a Jesús de la condenación de la crucifixión. Sin embargo, la turba gritó enojada: si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Esto es increíble. Lo puedes leer tú en Juan
capítulo 19, versículo 12. Esto nos debe hacer reflexionar. ¿Qué principios o factores moldean y motivan nuestros pensamientos y decisiones en nuestra vida actual? Las falsas ideas de Dios, de su carácter y de su plan salvífico fue lo que llevó a los líderes religiosos a asesinar a Jesús. Y sabes, Nesí, y muchos hoy en día son copartícipes con esas ideas. Y muchos también corren el riesgo de cometer el mismo error. Hacer el mal en nombre del bien es la blasfemia suprema. Wow, esto sí que es serio. Es serio, Nesí. Bien lo explica Hebreos capítulo 6, versículo 5. Crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Quizá esto te indigna y dices, yo nunca haría eso, yo soy un buen cristiano. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, son las acciones diarias, esos costumbrismos y tradiciones, el temer lo que dicen los demás, ignorando la sabiduría de Dios en su santa palabra. Todo eso es dar la espalda a Cristo. ¿Acaso eso no es crucificarle? Estar en constantes problemas con tu vecino, con tus familiares, odiar a los compañeros de trabajo y desear el mal a todos los que no piensan como tú, ¿no es eso crucificar a Jesús? Es tremendo a veces la hipocresía en la vida. Llego un sábado a una iglesia y una hermanita viene, está mirando la que pasó adelante en pantalones, así. Y dice, pastor, haga algo con el anatema. Y yo cuando la miro, le digo, bueno, comencemos con sus dedos. Veo que todos los dedos de su mano tienen anillos. Y eran todas unas piedras grandotas y todo. O sea que juzgan al que está allá. ¿Y por qué no ven la lujuria que tienen aquí? Todos caemos en lo mismo. Ser verdaderos cristianos es arrepentirnos y perdonar, es abandonar nuestra ceguera espiritual, es reconocer a Dios como Rey en nuestras vidas. Amén. No es cuestión de seguir la inercia de lo que creemos que debe ser la vida religiosa. Cada día, cada momento en medio de nuestras actividades y relaciones con los demás, debemos poner a Cristo en primer lugar con realismo, valentía y fe. Y sabes, Nesí, esa persona que me habló de la otra que estaba en pantalones, esa otra persona estaba recién bautizada, no se había dado cuenta. Era un pantalón lindo, bonito, pero no se había dado cuenta de nuestras reglas de iglesia. En vez de tener un poco de misericordia, acercarse al final y decirle, mira, hermanita. Pero son cosas que suceden. Oh, sí, lo mismo, la misma historia. Bueno, el estudio de esta semana nos debe hacer recapacitar, hermanos. A lo largo de Marcos capítulo 15, la ironía juega un papel importantísimo. Ahora, definamos un poquito la palabra ironía. De acuerdo a la lección, la ironía a menudo contiene tres componentes. Primero, dos niveles de significado. Segundo, los dos niveles están en conflicto entre sí. Y tercero, la persona no percibe la ironía, no reconoce lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. La lección de esta semana está cargada de dolorosas ironías. La pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Las burlas de los soldados, el cartel sobre la cruz, las mofas de los líderes religiosos y la inesperada aparición de José de Arimatea. Pero todo hace parte del paquete de lo que Cristo sufrió por ti y por mí. Claramente la decisión está frente a nosotros. ¿Decidiremos estar del mismo lado de los fariseos, del pueblo endurecido y enfurecido, del lado de Pilato? ¿O decidiremos estar del lado de nuestro Salvador Cristo Jesús? Omar, estas son preguntas serias que debemos hacernos. Al punto.
Que Dios nos ayude, hermanos, a que con decisión nos mantengamos del lado de Jesús, que Dios nos dé sabiduría para poder actuar en todo momento con su justicia y con su amor. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 15 de septiembre titulada ¿Eres tú el rey de los judíos? Poncio Pilato gobernó Judea del año 26 al año 36 después de Cristo. No era un líder benévolo. Sus acciones causaban consternación y abatimiento. Ahora el Sanedrín ya habían acusado a Jesús de blasfemia. Claro. Pero bajo el dominio romano los judíos no podían ejecutar a personas así nomás. No. Entonces llevaron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. Pero ellos tergiversaron la situación. Claro. El cargo presentado ante el Sanedrín fue blasfemia, pero el cargo presentado ante el gobernador es sedición para conducir a la muerte. Deducimos esto por la misma pregunta que Pilato le hizo a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Entendamos que en el Antiguo Testamento los israelitas ungían a sus reyes. Así era. La palabra hebrea usada era Mashiach, de la que se deriva Mashiach, Mesías, que significa ungido. Los judíos concebían al Mesías de la profecía como un caudillo militar destinado a liberar a la nación de la esclavitud romana. ¿Sabes? Pilato bien conocía el significado del título del Mesías o de Cristo. Y es fácil ver cómo el término Mesías, ungido o Meshiaton, podría tergiversarse para reclamar el homenaje propio de un rey compitiendo con el famoso emperador de ese entonces. La ironía radica en que Jesús es el Mesías, además de rey de los judíos. Las condenas por blasfemia y sedición fueron erróneas, pero Jesús actuó como un rey. Le respondió evasivamente a Pilato: tú lo dices. Marcos 15:2. Jesús no negó el título, ni lo afirmó, quizás sugiriendo que él era un rey, pero de una clase diferente. Es interesante, Omar. Tremendo. Pilato en realidad se maravilló del dominio propio de Jesús. Le pareció inexplicable y al mismo tiempo admirable, ¿no es cierto? Se esperaría que una persona común reclamara a voz en cuello su inocencia. Es cierto, qué dolor de cabeza para Pilato. Sí. Yo me imagino. Decidió cortar el nudo gordiano y resolver tajantemente el problema, enviando a Jesús a Herodes. Uy. Se echaban uno al otro. Sí. Así esperó conservar la buena voluntad de las autoridades judías y a la vez evadir la responsabilidad por la muerte de uno que evidentemente era inocente. Sí. Herodes, por el otro lado, ridiculizó a Jesús y, evitando la responsabilidad política, lo envió de regreso a Pilato. Parece que le pusieron una estampilla y lo mandó. ¡Qué cosa! ¿Quién procesó el último juicio? Claro. Es impresionante que hombres cobardes, se creían grandes machos, muy cierto, pero muy cobardes. Muy cierto. Y para apaciguar a los líderes judíos, Pilato mandó flagelar a Jesús. Cosa. Con esa concesión probablemente él quiso despertar simpatía entre la turba y pretendió eludir la pena de muerte. Claro, los azotes en sí, propinados muchas veces, causaban la muerte del reo, ¿no es cierto? Tenían cosas. Pero en vez de aplacar a la turba y sus violentas exigencias, los azotes solo aumentaron la sed de sangre. Yo creo a veces que Satanás puede entrar en forma corporativa a todo un grupo de una vez. Sí, claro. A esa altura,
Pilato él había comprendido que las acusaciones contra Jesús eran malintencionadas. Sí, claro. Ahora, según el deseado de toda la gente, es la costumbre de conceder una amnistía a presos políticos era una práctica de origen pagano para demostrar la política conciliatoria de Roma hacia los pueblos de las provincias subyugadas con el fin de ganar su favor. ¿Sabes? Probablemente Barrabás fue el caudillo de una revuelta reciente en Jerusalén. Los anales históricos de la época indican que las insurrecciones eran comunes en Judea y en Galilea. Pilato nuevamente usó el título dado a Jesús en forma irónica. Ofreció al pueblo la posibilidad de un trueque. ¿Prefieren el caudillo que pretende ser un defensor político prometiendo la liberación de la tiranía de Roma? ¿O prefieren al rey de los judíos, el Mesías, que había venido a salvar al hombre de la tiranía del pecado? ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo, Omar? El pueblo prefirió el liderazgo de Barrabás antes que el de Cristo. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Imagínate cuando esos culpables vean al Hijo de Dios venir en las nubes de los cielos. ¡Qué ironía! Los verdad. judíos acusaron a Jesús de rebelarse contra Roma, pero desearon liberar a Barrabás, el asesino, quien era públicamente culpable de rebelión. Seguro. Lucas registra 3 de las acusaciones presentadas contra Jesús. A ver. Primero, lo acusaron de ser un revolucionario. Era una acusación inventada, estrechamente relacionada con los falsos conceptos de los dirigentes judíos. Segundo, lo acusaron de prohibir pagar impuestos. Los fariseos lucharon para que Jesús declarara esa prohibición, pero sus esfuerzos fueron fallos. Y la tercera acusación fue que Jesús se declaraba a sí mismo como un rey. Indudablemente usaban la entrada triunfal en Jerusalén como prueba de que Jesús pretendía el trono de David. Ahora, al analizar Marcos 15 del 9 al 10, vemos un interesante juego de percepción y torpeza. Pilato sagazmente interpretó la directriz de los traicioneros dirigentes judíos. Percibió que el odio que sentían por Jesús se debía exclusivamente a su propia maldad, pero torpemente no percibió que al prestar oído a la multitud él estaba siguiendo el jueguito de los líderes religiosos, ¿no es cierto? Esos líderes exigieron la crucifixión de Jesús. Pilato retrocedió. Qué impresionante, ¿no es cierto? Pero sigamos estudiando. La verdad, Omar, ellos fueron culpables de todo eso y en verdad nosotros debemos elegir ser diferentes, dice la lección, y elegir más bien el camino de la justicia. Muy bien. Bien. Es cierto. Continuaremos con la lección del lunes 16 de septiembre titulada Salve, Rey de los Judíos. En el transcurso de todo su juicio, ya fuera ante los judíos, Pilato o Herodes, Jesús solo respondió a las preguntas relacionadas con su carácter mesiánico. Afirmó ser hijo de Dios, lo que equivalía a blasfemia para los judíos. Claro. Y afirmó ser rey de los judíos, considerado un acto de traición por los romanos. Bueno, y entonces, ¿qué hicieron los soldados con Jesús? Marcos 15, del 15 al 20 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, «Salve, Rey de los Judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura
y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Qué condenación al Hijo de Dios hacerle esto. Como una jauría de lobos que aúlla persiguiendo a su presa, el populacho de Jerusalén seguía gritando con más fuerza. Así era. En comparación con otros pueblos de la antigüedad, los romanos eran conocidos por su sentido de injusticia al ocuparse de individuos acusados. Pilato, sin duda, compartía esa actitud. Y bueno, sabemos lo que pasó en el resto de la historia. Se sabe que el emperador Tiberio fue la excepción, porque él trataba con severidad a los funcionarios romanos que maltrataban a cualquiera de sus súbditos. Pero Pilato no era así. En cuanto a lavarse las manos, los judíos conocían bien ese simbolismo como una demostración de inocencia. En ciertos casos lo prescribía la ley mosaica. Pero aunque Pilato procuró evadir la responsabilidad por la muerte de Jesús, su culpa permaneció. Claro, porque todo está en la cabeza. En verdad, Pilato se había hecho acreedor del desagrado imperial por causa de su trato brutal y su falta de consideración para con los judíos. Por ese mismo motivo, fue destituido de su puesto 5 años más tarde. Y poco después se suicidó. Así lo dice el gran historiador Josefo en sus libros de antigüedades. Analicemos la crueldad que los romanos utilizaban para preparar a los prisioneros para la ejecución. Flagelación. Despojaban la ropa de la víctima, la ataban a un poste y luego la azotaban con látigos de cuero, en cuyos extremos ataban trozos de hueso, vidrio, piedras y clavos. Así fue azotado tu maestro, tu Salvador y el mío. ¿Cómo nos atrevemos a rechazar su llamado con todo lo que Él hizo por nosotros? Y después los soldados continuaron su humillación. Lo vistieron con un manto de púrpura, le colocaron una corona de espinas que le hizo sangrar la cabeza, burlándose de Él como rey de los judíos. Un grupo de soldados era un batallón compuesto de 200 a 600 hombres. ¿Saben así? La ironía de todo esto, de toda esta escena, es evidente. Sí, lo es. Jesús realmente era el rey. Claro. Y las palabras burlonas de los soldados proclamaron esa verdad. Así fue. La acción era una muestra de cómo los soldados saludaban al emperador romano, exclamando: ¡Salve César, emperador! Dios salve a la reina o al rey. Claro. Claramente hicieron una comparación implícita con el emperador romano. Claro, era una parodia, ¿no es cierto?, de Sí. lo que ellos solían hacer con el emperador. Y mientras se burlaban de Jesús, le golpeaban, le escupían y le hacían reverencias, homenajeándole Qué cosa. satíricamente. Esas tres acciones se expresan en griego en el tiempo imperfecto del verbo. En este contexto, fueron acciones en progreso repetitivo. Entonces, siguieron golpeándolo, siguieron escupiéndole, siguieron arrodillándose ante él en homenaje burlón. Pero Jesús soportó todo eso en silencio, sin responder en absoluto. Como un manso cordero en el matadero. Tremendo. Ahora, para crucificar a alguien, los romanos típicamente lo llevaban a la cruz desnudo. Ese procedimiento consistía en humillar y avergonzar a la persona ante la comunidad. Seguro que sí. Denigrarlo. Pero sabiendo que los judíos aborrecían la desnudez pública, Marcos 15:20 señala que le quitaron el manto de púrpura
y volvieron a vestirlo con sus propias ropas. Ese hecho posiblemente fue una concesión por parte de los romanos. Pero en verdad vemos una constante ironía en todo lo que hicieron. Reverenciaron y homenajearon a Jesús como rey en forma burlona y ni percibieron que Jesús realmente era el rey, no solo rey de los judíos, sino también rey de los romanos, hermanos. Wow. Tristemente, el público y el liderazgo judío de ese tiempo aceptaron con gusto asumir la responsabilidad por la muerte de Jesús. Casi parecieron jactarse de su proceder. Ahora, más tarde, los apóstoles acusaron a los dirigentes de la nación de ser los asesinos de Jesús. Eso lo dice Hechos 2:23. Y cuando eso sucedió, los dirigentes, olvidando que antes habían aceptado esa responsabilidad, se ofendieron por la acusación, Hechos 5:28. Ahora entendamos esto. Dios es amor y Él no castiga a los hijos por los pecados de sus padres. Sin embargo, los resultados de las decisiones equivocadas y de acciones erróneas tienen su efecto natural sobre generaciones posteriores. En el terrible asedio de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, una generación después de la crucifixión, los judíos sufrieron el resultado inevitable de la fatal decisión del día cuando abandonaron el pacto al afirmar que no tenían rey sino al César. Y así ocurrió. Por otro lado, los soldados romanos quizá no tenían idea de lo que estaban haciendo, pero su ignorancia no los excusará en el día del juicio, hermanos. Omar, cuando pensamos en esto, muchas personas dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. O en otras palabras, lo que yo no sé no me concierne. Hermanos, un día todos tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho con nuestras vidas, sea bueno o sea malo. El rehusar conocer ese hecho no nos ayudará a evitar el juicio en el día final. Cuidémonos. Bien, analicemos entonces la lección del martes 17 de septiembre titulada La crucifixión. Entre los acusadores también estaban los discípulos, pero le seguían de lejos. Claro. El deseo de toda la gente es página 692, así lo afirma. Jesús era inocente y ellos pensaron si las cosas que sucedían en ese momento podían ocurrirle a una persona inocente, ¿cuál sería entonces la suerte de los culpables? Oh, el miedo que les vino. Oh, ¿no es le cierto? vino un terror en sí. Bueno, en realidad era alrededor de las 8 o 9 de la mañana. Toda una noche de angustia, ¿no es cierto? Qué cosa, Señor. La ubicación del pretorio de Pilato es incierta. Algunos dicen que estaba en el palacio de Herodes, otros que estaba en la fortaleza Antonia. También se desconoce por dónde Jesús caminó desde el pretorio de Pilato hasta el Calvario. Sin embargo, la tradición señala que se usó lo que hoy se designa como vía dolorosa. Y hemos caminado por esa vía. Sí, es cierto. Durante su ministerio y hasta su arresto, Jesús estuvo a cargo de la acción. Así fue. Ahora, Él era objeto de las crueles actividades de otros. Qué cambio, ¿no? En la narrativa bíblica, hermanos, Jesús fue una víctima silenciosa, controlada por personas empeñadas en su muerte. Aunque era un robusto predicador itinerante, la flagelación que había recibido, la falta de comida y sueño, lo agotaron tanto que un extraño tuvo que cargar su cruz. En el Calvario le quitaron su ropa y los soldados echaron suerte sobre ella.
cumpliendo Salmo 22:18. Y lo crucificaron entre dos ladrones. Ahora, para sujetar a alguien a la cruz, los clavos probablemente atravesaban las muñecas, donde no corren vasos sanguíneos importantes. La palma de la mano carece de estructuras necesarias para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. Pero notemos, el nervio mediano, formado de los cordones medial y lateral del plexo braquial, pasa por el centro del antebrazo. Estando aplastado por los clavos, ese nervio provocaba un dolor insoportable en todo el brazo. Y a veces cuando nos damos aquí en el codo, qué dolor, porque ese nervio es tan terrible, cómo se siente la sensación. Imagínate clavos en tus brazos, en tus muñecas, y la respiración era dificultosa. Para obtener oxígeno, el crucificado tenía que empujar su cuerpo hacia arriba, apoyando el peso sobre sus pies clavados para poder flexionar sus brazos. Eso también le provocaba un dolor agonizante. La asfixia por agotamiento era una de las causas de muerte. Y le ofrecieron a Jesús una bebida. El rabino Ista la describe. Cuando uno es llevado a la ejecución, se le da una copa de vino con incienso y mirra a fin de nublar sus sentidos. Esa costumbre solía mitigar el sufrimiento del condenado. Ahora, Omar, Marcos dice que se le dio a Jesús vino mezclado con mirra. Y la mezcla de vinagre y de hiel posiblemente alude a Salmo 69:21. Pero Jesús rechazó ese estupefaciente. Su mente y sus sentidos no debían estar embotados. ¿Saben sí que solo en el libro de Marcos se dice, se lo pone a Jesús pidiendo 2 veces algo de tomar? Primero le dieron oxa en el griego, luego oinos. Vinagre, vino y luego vinagre. Y ninguno de los dos aceptó. Añadido al sufrimiento físico, Jesús fue burlado y humillado durante su crucifixión. Con mofa exclamaron: si eres el Cristo, desciende ahora de la cruz. Estas palabras nos recuerdan el desafío pronunciado por Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Colgado de una cruz, no aparentaba ser el Mesías. Incluso sus discípulos habían perdido la esperanza. Así, utilizando hombres poseídos por el demonio, Satanás dirigió su flecha más aguda hacia la fe que Jesús tenía en su Padre Celestial. Y bueno, analizando los insultos lanzados a Jesús en la cruz, más que palabras fueron tentaciones para que Él se rindiera, se desesperara y tomara represalias. Toda la vida Jesús sufrió el acoso diabólico, que en esencia consistía en que Él abandonara su misión, que optara por el camino más fácil, el camino del egoísmo y la autopreservación. Y ahora Satanás estaba lógicamente jugando su última carta. Jesús estaba padeciendo lo indecible, estaba altamente vulnerable. Era el momento propicio para que Satanás desplegara toda su artillería diabólica para vencerlo y apartarlo de su misión salvífica. Ahora, a lo largo del Evangelio, Marcos presentó su temática teológica de revelación y secreto, en la cual Jesús pedía a las personas que guardaran silencio sobre su identidad. Consecuentemente, los títulos cristológicos como Señor, Hijo de Dios, Cristo, no aparecen con frecuencia en la narración. Pero todo eso cambió en la cruz. Jesús ya no podía ser ocultado. Por supuesto que no. Irónicamente, los líderes religiosos
utilizaron esos mismos títulos para burlarse de Jesús. Sí. Se condenaron a sí mismos. Marcos 15:31 destaca una de esas declaraciones burlonas. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Pero no percibieron que, siendo mordaces por la impotencia de Jesús, estaban reconociendo que Él sí había ayudado, sanado y rescatado a muchos. Irónicamente, sí, admitían que Él era el Salvador. Y la ironía va más allá. Jesús no pudo o no quiso salvarse a sí mismo, porque en la cruz Él estaba salvando a la raza humana. Qué hermosa lección. Qué tremendo, en verdad. Pero debemos seguir con el repaso. Claro que sí, el Salvador rescató a cada uno de nosotros. Él, siendo expiador del pecado, soportó el peor sufrimiento, ¿no es cierto? Y lo hizo, mi hermano, mi hermana, por amor a ti, por amor a mí. Bueno, sigamos entonces, Omar, con el estudio del miércoles 18 de septiembre titulado Abandonado por Dios. Según el cómputo judío, la hora del mediodía era la hora sexta. El Evangelio apócrifo de Pedro dice que era mediodía y hubo tinieblas en toda Judea. Wow. Según Marcos 15:25, Jesús fue crucificado a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Entonces, concluimos que hasta ese momento Jesús había pendido de la cruz por 3 horas. Bueno, Marcos 15:33 dice lo siguiente. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esa fue una oscuridad sobrenatural. No pudo haber sido causada por un eclipse de sol, porque la luna llena en esa época ya había pasado. Las palabras de Jesús en la cruz, cuando clamó a Dios, preguntándole por qué lo había abandonado, son conocidas como el grito de desamparo, citando Salmo capítulo 22, versículo 1. Ahora, otras referencias al mismo Salmo aparecen en Marcos 15:24 y Marcos 15:29, indicando que las Escrituras estaban cumpliendo en la muerte de Jesús. Incluso en la malvada confabulación y conspiración de los hombres, se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Las palabras de Jesús desde la cruz se relatan en arameo junto con su traducción. La expresión original traducida como Dios mío, es Eloi, Eloi, una transliteración del arameo Elahi. Pudo haber parecido a los que lo escucharon que Jesús llamaba a Elías, Elisha en arameo, que significa mi Dios es Yahvé. Ese fue el error que algunos de los espectadores cometieron. Lo sorprendente de este texto es su paralelismo con el bautismo de Jesús. Es posible que el sufrimiento y la fatiga hicieron que las palabras de Jesús no fueran fácilmente comprensibles. Según la tradición judía, Elías era, por así decirlo, el santo patrono de los piadosos en su hora postrera. Esto según el Talmud, Sanedrín 109. Burlándose, los sacerdotes propusieron aguardar para ver si acaso lo que ellos habían entendido erróneamente, que Jesús recurría a Elías, obtendría como respuesta la venida de dicho profeta para aliviar el sufrimiento de Jesús o para librarlo de la cruz. Pero eso no sucedió. La sierva del Señor con acerto explica en El deseado de toda la gente, es página 701. Sobre Cristo como nuestro sustituto y garante recayó la iniquidad de todos nosotros.
Ahora, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Dios el Padre veló la última agonía humana de su Hijo. Hermano, hermana, el sacrificio fue terrible para el Salvador del mundo. Omar, si pensamos en esto, no es que Jesús pasó por la cruz haciendo un guiño a la humanidad y a Dios el Padre, como diciendo, no se preocupen, solo estoy siguiendo el guión, voy a morir, pero después de mi resurrección nos encontramos. No fue así. La cruz fue real para Jesús, demasiado real. Jesús se sintió así, totalmente abandonado por Dios el Padre, así fue. Entregado totalmente a la voluntad diabólica. Leo del Deseado de todas las gentes, página 702. Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Un terror sin nombre dominaba la muchedumbre que estaba rodeando la cruz. Las maldiciones y los vilipendios quedaron a medio pronunciar. Hombres, mujeres y niños cayeron postrados al suelo. Rayos vívidos fulguraban ocasionalmente de la nube y dejaban ver la cruz y el Redentor crucificado. Sacerdotes, príncipes, escribas, verdugos y la turba, todos pensaron que había llegado su tiempo de retribución. Y Jesús murió con las palabras de Salmo 31:5 en sus labios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esa actitud fue una sublime culminación, una entrega de humilde sumisión a la voluntad del Padre. Sí, así es. Ese mismo espíritu abnegado fue el que impulsó a Jesús a pronunciar en el huerto de Getsemaní, no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, de verdad que sí, triunfó sobre la muerte y Amén. Sobre todas las fuerzas del mal. Amén. Aunque se había retirado de él la sensación de la presencia de su Padre, de tal modo que mientras pendía de la cruz, no podía ver a través de los portales de la tumba. Jesús no murió derrotado en sí. Amén. Estaba plenamente consciente del triunfo que había obtenido y confiaba en su propia resurrección. ¡Wow! Eso es algo tremendo, impresionante. Ahora, el enemigo no se regocijó entonces como antes, hermanos. Él había esperado desbaratar el plan de salvación, pero nada había logrado contra el Hijo de Dios. Hermano, hermana, tal como había sido profetizado en Daniel 9, del 24 al 27, el bautismo de Jesús marcó el inicio de su ministerio y lo que ocurrió en la cruz, según Marcos 15, marcó la culminación de su ministerio. Jesús murió como rescate en favor de muchos y cumplió todas las profecías. La rasgadura del velo del templo señaló el cumplimiento del sistema sacrificial, cuando el tipo o símbolo se encontró con el antitipo o realidad y comenzó una nueva fase de la historia de la salvación. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Bien, esto está emocionante, Omar. Sigamos entonces con el estudio del jueves 19 de septiembre titulado Llevado a descansar. Marcos 15, versículos 42 al 47, hace la única mención de José de Arimatea. Así es.
Recordemos, ni José de Arimatea ni Nicodemo fueron invitados a estar presentes en el concilio del Sanedrín o durante el juicio de Jesús. El voto para condenar a Jesús había sido unánime. Si hubieran estado presentes Nicodemo y José de Arimatea, habrían protestado como lo hicieron en ocasiones anteriores. Seguro que sí. Claro. Según Marcos, José de Arimatea era miembro noble del concilio y esperaba el reino de Dios. Lucas añade que él era varón bueno y justo. Es cierto. Juan dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. José de Arimatea era integrante de los grupos sociales selectos, hombre rico, respetado, con prestigio ante el gobernador. Tremendo. Por eso se atrevió a solicitar el cuerpo de Jesús. Ahora, hermano, hermana, es conmovedor ver que un miembro del Sanedrín se interesara en verdad en el sepelio de Jesús, ¿no lo crees? El entierro de Cristo dispuesto por José de Arimatea cumplió la predicción que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. El Mesías estaría con los ricos en su muerte. Pero mientras tanto, ¿dónde estaban los discípulos? Se habían dispersado. Elena G. de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 21, dice: después de la muerte de Cristo, los discípulos estuvieron a punto de ser vencidos por el desaliento. El sol de la esperanza se había puesto y la noche había descendido sobre sus corazones. A menudo repetían las palabras: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero José de Arimatea no perdió tiempo. Exigió el cuerpo de Jesús a Pilato. Hay un detalle importante: la verificación de la muerte de Jesús. Si vemos bien, Omar, Pilato en realidad se sorprendió de que Jesús ya estuviera muerto, ¿no es cierto? Claro. A veces duraban días en la cruz para morir. Ay, ay. Así que Pilato llamó al centurión encargado de la crucifixión para verificar, y el centurión lo confirmó. Esto es crucial, hermanos, porque posteriormente algunos dijeron que Jesús no había muerto, que solo se había desmayado. El testimonio fidedigno del centurión Tremendo. a Pilato contradice esa especulación. Hay otro detalle que debemos recalcar y se encuentra en Marcos 15:42. Allí menciona que el viernes es el día de preparación. Amén. Y el sábado es el día de reposo. Amén, amén. Según Marcos capítulo 16, versículo 2, el día siguiente fue el domingo, primer día de la semana. Estos versículos explican la secuencia de esos días y su identificación. Maravilloso. Jesús fue crucificado el viernes, descansó en la tumba durante el sábado y resucitó al día siguiente, el domingo. Claro. El primer día de la semana. Él guardó la ley. Claro, hasta guardó en ¿no su es muerte cierto? y después de su muerte. Ahora, además, notemos que según Mateo 27:53, Sí. muchas tumbas se abrieron cuando Cristo murió, sí. pero esas personas recién resucitaron cuando Cristo resucitó. Maravilloso, ¿no Qué es cierto? tremendo. En El deseado de todas las gentes, página 730, Elena de White explica que esos mártires resucitaron con Jesús dotados de inmortalidad, hermanos. O sea, no como Lázaro y los otros que habían tremendo. sido resucitados. Estos resucitaron inmortales y más tarde ascendieron con Jesús al cielo. Tremendo. Bueno, nos estamos adelantando. Ay, sí, cierto, es que es emocionante. Volvamos a José de Arimatea. A ver, En torno a Jerusalén abundan las cuevas y tumbas en la roca. cierto. Antiguamente así acostumbraban entrar a los muertos, enterrarlos.
Esas tumbas tenían unos 2 nichos donde se colocaban los cuerpos. Sí. Algunas tenían otra habitación para guardar los huesos de generaciones anteriores, dando lugar para nuevos cadáveres. La generosa dádiva de José, cediendo su sepulcro para enterrar a Jesús, resolvió un problema que los discípulos no podían solucionar. Así fue, y con un sudario de lino, dice la Biblia, José envolvió a Jesús y depositó su cuerpo en su sepulcro nuevo. Y 2 mujeres vieron el lugar, María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Ellas, junto con Salomé, regresaron a la tumba el domingo por la mañana para embalsamar a Jesús. Y era costumbre eso. Seguro. Lo irónico es que los seguidores de Jesús desaparecieron en acción mientras que un miembro del Sanedrín llegó a ser un héroe. Tremendo. Hermano, hermana, ¿cómo puedes asegurarte de no desaparecer en acción en momentos cruciales? Tremendo. Quiero además añadirles, que Cristo es aún el Señor del sábado. Seguro que sí. ¿Por qué Cristo no le dijo a su madre que Él había abolido el sábado en la cruz? No, porque nunca lo hizo. Él descansó en el día sábado. En la vida hay decisiones importantes y urgentes. ¿Qué haces? ¿Renuncias? ¿Tiras la toalla? ¡No! Con ahínco entregas tu corazón a Dios. Amén. Confías en Él y permites que te ayude. Solo así lograrás la victoria. Amén, amén. Alabamos a Dios por este hermoso estudio. Repasemos entonces, Omar. Número 1, la turba se unió contra Jesús. Debemos cuidarnos de no seguir a la mayoría para hacer mal. Número 2, los romanos quizá no sabían que estaban errando, pero la ignorancia no excusará a nadie en el día del juicio. Número 3, Jesús soportó el peor sufrimiento. Sí, lo soportó. Por amor a nosotros cargó nuestra culpa. Número 4, en la cruz, Jesús se sintió abandonado por Dios y entregado totalmente a la voluntad diabólica. Y número 5, José de Arimatea no temió. Cuando necesitó actuar, lo hizo con decisión. Recordar los detalles del juicio y crucifixión de Jesús evoca nuestro agradecimiento. Amén. Pero Jesús no permaneció en la tumba. Gloria a Dios. Él venció la muerte. Gloria Cristo la tumba venció. Amén, amén. Y eso lo estudiaremos la próxima semana. Nuestra siguiente lección se titula El Señor resucitado. Únete por este mismo medio, invita a tus amigos y familiares y estudiemos juntos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz y baja la aplicación de La Voz en tu dispositivo celular. No te pierdas el tema de este viernes. Se titula Deidad o Trinidad. Estará interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a ver el gran problema que está dividiendo a muchas iglesias. Cierto. La existencia del Espíritu Santo. Son 3 personas en uno. ¿Es deidad o es trinidad? Wow. Vamos a irnos a lo profundo del tema. Buenísimo. Gracias por apoyarnos. En nombre de La Voz de la Esperanza agradecemos tu apoyo financiero. Si deseas enviar tu ofrenda a La Voz de la Esperanza, visita nuestra página lavoz.org. O si estás en Estados Unidos, llámanos 805-955-7641. De nuestra parte te decimos a ti que Dios te bendiga ricamente. Amén.